Ava Kingston, hija adoptiva de una familia adinerada, se sintió bastante incómoda cuando su verdadera hija, Luna Thompson, finalmente regresó a casa, así que hizo las maletas en un día y regresó a su pequeño pueblo natal. Este pueblo distaba mucho de la lujosa ciudad a la que estaba acostumbrada, con su propia atmósfera única y precaria. Se cambió a una escuela donde parecía haber estudiantes alborotadores por todas partes. Un día, mientras miraba su costoso abrigo, arruinado porque alguien le había derramado té con leche, suspiró levemente. Luego, sacó el recibo de compra y mostró el código QR de pago. «Cuesta $8,000. Pague», dijo con firmeza. Un día, Luna Thompson regresó a casa. En ese momento, Ava todavía llevaba puesto un camisón de seda y bajó las escaleras, frotándose los ojos soñolientos. Vio a una niña que se parecía mucho a su madre. Luna vestía una camisa descolorida y estaba rodeada de los padres de Ava. Su hermano, Ryan Thompson, que estudiaba en el extranjero, también dijo que estaba deseando volver corriendo. Ava se quedó en las escaleras y miró a Luna con la mirada perdida. Luego, ambas se intercambiaron una sonrisa incómoda pero educada. Ava siempre supo que no era la hija biológica de sus padres. Al fin y al cabo, la diferencia de tipo sanguíneo lo delataba claramente, pero como Luna aún no había sido encontrada, Ava se había criado en la familia. Ava había tratado a sus padres con sinceridad, y ellos también la habían mimado como si fuera suya. Sin embargo, nunca habían dejado de buscar a Luna. Ahora, por fin, Luna estaba en casa. Al ver la reunión familiar abajo, Ava se alegró sinceramente por ellos. Esa noche, Ava fue al estudio a hablar con sus padres. Los padres adoptivos de Luna, que también eran los padres biológicos de Ava, habían fallecido en un accidente de coche. Aunque eran pobres, habían hecho todo lo posible por darle a Luna una buena vida. La confusión de los niños había sido un accidente. Los padres de Ava dijeron que su familia podía criar fácilmente a 100 hijas y esperaban que se quedara, pero Ava negó con la cabeza. Depende de Luna. Si yo fuera ella, quizá no querría ver a la hija adoptiva de esta familia. Además, he ocupado su lugar durante tanto tiempo. Es hora de que vuelva a casa sin preocupaciones. Y también quiero ver el lugar donde vivieron mis padres biológicos, dijo. Su madre le dio una palmadita en el hombro y suspiró. Ava la abrazó para consolarla. Estoy en segundo de preparatoria. En solo un año, volveré a Richmond para ir a la universidad. Si a Luna no le importa para entonces, volveré, dijo en voz baja. Finalmente, sus padres asintieron en silencio. Esa noche, Ava arrastró 8 maletas y salió de la mansión de la familia Thompson. No se mostraba demasiado orgullosa ni testaruda. Se llevó la mayoría de sus cosas, el dinero que había ahorrado a lo largo de los años y una gran suma para la matrícula y los gastos de manutención que sus padres le habían dado antes de partir. Luego, alquiló rápidamente una villa unifamiliar en la mejor zona del pueblo con la ayuda de su ama de llaves favorita. Como aún era menor de edad, la trajo consigo. Esta se encargó de todos los trámites del alquiler y la matrícula escolar. Acostada en la cama, Ava hizo un plan general para el futuro con una actitud positiva. Tras enviar un mensaje a sus padres para avisarles que estaba a salvo, se quedó profundamente dormida. La preparatoria Brookville N. Una era la única escuela secundaria importante en este pequeño pueblo que ni siquiera tenía aeropuerto ni estación de tren de alta velocidad. Ava caminaba, detrás del director de grado, con sus tacones resonando en el suelo. Vestía ropa de marca, lo que la hacía destacar de inmediato. Era el recreo y la curiosidad la observaba, desde todas partes. La escuela no era grande, y los rumores corrían como la pólvora. Cuando se sentó, su compañera de pupitre, Emma Green, la miró fijamente y le preguntó, ¿de dónde eres? ¿Por qué? ¿No llevas el uniforme del colegio? ¿Es de verdad lo que llevas puesto?
Sus palabras salieron precipitadas, con un tono un poco agresivo. Justo cuando Ava estaba a punto de responder, se escuchó la voz del tutor. La llamó al frente de la clase con su inglés con acento para presentarse. Ava caminó hacia el frente, puso una sonrisa educada y formal, y escribió su nombre, Ava Kingston, en la pizarra con una tiza. Hola a todos. Soy Ava Kingston. Me transferí de una preparatoria en Richmond. Por favor, cuídenme, dijo. Inmediatamente, se escucharon rumores entre los estudiantes. Richmond, ¿es eso real? Se ve muy rica. Intentaré congraciarme con ella más tarde. Apuesto a que es falso. Es muy creída. Si es tan rica, ¿por qué no fue a primer grado en lugar de a la nuestra? Es guapa, pero probablemente lleve maquillaje. No me gusta. Ava levantó los párpados y observó el aula con indiferencia. Tras ver a la gente que esperaba, regresó a su asiento con expresión satisfecha. Supuso que el eventos interesantes estaba a punto de comenzar. La primera clase fue inglés. Ava levantó la cabeza y miró el libro de texto con aburrimiento. Para ella, el inglés era casi tan fácil como su lengua materna, y el contenido de inglés de la secundaria era pan comido, todo gracias a la excelente educación que había recibido en la familia Thompson. Pensando en esto, frunció el ceño. Se preguntó cómo le iría a Luna en la familia Thompson. Mientras soñaba despierta, de repente, Emma Green, a su lado, se levantó y empezó a leer un pasaje de inglés del libro de texto. Ava recuperó el sentido y se dio cuenta de que la profesora de inglés les estaba pidiendo a los alumnos que leyeran en voz alta. Era Emma quien le había estado haciendo esas preguntas antes. Ava miró el nombre en el libro de texto. Su compañera de escritorio se llamaba Emma Green. Emma leyó en voz muy alta y pronunció cada palabra correctamente. La profesora de inglés la elogió y le pidió que dirigiera la lectura. Emma sonrió, y su rostro cetrino mostró un poco de vida. Sostuvo el libro de texto y miró a Ava con orgullo y complacencia. A medida que ella empezó a dirigir la lectura, las voces de los demás estudiantes se fueron volviendo cada vez más bajas y desordenadas. Pero Emma seguía leyendo en voz alta. Sin embargo, para Ava, su pronunciación del inglés era bastante torpe. En un momento dado, Ava no pudo evitar sonreír. No emitió ningún sonido ni miró fijamente a Emma. Simplemente levantó la cabeza, miró el libro y curvó ligeramente las comisuras de los labios. Emma, sin embargo, llevaba un rato mirando a Ava. De repente, se detuvo y gritó: «Ava, ¿por qué no lees?». Ava frunció el ceño. De hecho, muchos estudiantes no la seguían mientras leía, pero ella la señaló. Ava miró a Emma. Tras sus gafas, los ojos oscuros de Emma estaban fijos en ella, y su rostro cetrino parecía un poco feroz. El profesor de inglés también le pidió a Ava que se pusiera de pie. «Alumna nueva, necesitas integrarte a la clase. Por favor, lee este pasaje sola», dijo. La sonrisa de Ava se ensanchó. Sin siquiera mirar el libro, recitó el pasaje con fluidez en inglés americano estándar. La clase se quedó en silencio poco a poco. El profesor de inglés abrió la boca, pero no supo qué decir. Tras terminar, Ava se encogió de hombros y miró a Emma. «No leí porque mi nivel de inglés oral de kinder es mucho mejor que el tuyo ahora mismo», dijo. La cara de Emma se puso roja como un tomate al instante. Su rostro era una mezcla de rojo y amarillo, y se mordió los labios con fuerza, sin atreverse a mirarla a los ojos. Justo entonces, sonó el timbre anunciando el fin de la clase. La profesora de inglés suspiró aliviada y rápidamente les dijo a los alumnos que tomaran un descanso. Varias chicas con maquillaje recargado y peinados a la moda se acercaron a Ava. Se habían rizado el flequillo y las puntas, y se habían cambiado los pantalones del colegio por faldas cortas. Llevaban los labios pintados de rojo brillante. La chica que iba delante chupaba una piruleta y miró a Ava con una sonrisa. «Oye, ¿por qué viniste a nuestra escuela?», preguntó.
Ava bajó la vista hacia su libro y dijo con naturalidad, simplemente me apetecía. La chica chasqueó la lengua, insatisfecha, y le dio un fuerte golpecito en el hombro con el dedo. No te hagas la altanera, le dijo. A Ava se le agotó la paciencia. Le apartó la mano a la chica con fuerza. Ava había aprendido taekwondo, así que su mano era bastante fuerte. El dorso de la mano de la chica se enrojeció e hinchó al instante. «Maldita sea, ¿quieres morir?», gritó la chica. Sus pequeños seguidores estaban a punto de acercarse y empujar a Ava, pero Ava sacó un bisturí y lo hizo girar entre sus dedos. Entonces, lo detuvo justo a 1 centímetro del ojo de la chica. La niña soltó un grito. Sus seguidores y Emma, que estaba cerca, también se sorprendieron y retrocedieron unos pasos, temerosos de que Ava los arañara con el cuchillo. Ava guardó el bisturí con una sonrisa ambigua. La miró de pies a cabeza. Mientras la mirada de Ava la recorría, el rostro de la chica se tornaba cada vez más avergonzado. Ava llevaba años en el círculo social de la clase alta. Lidiar con estas chicas rebeldes y sin educación de la clase baja era pan comido para ella. Una simple mirada de desprecio podía fácilmente hacerlas perder los estribos. Ava se movió la mano frente a la nariz con disgusto. «Hueles a cigarrillo y perfume barato. Aléjate de mí la próxima vez. Me dan ganas de vomitar», dijo. Las miradas de todos en la clase llevaban tiempo fijas en ellos, esperando un buen espectáculo. Al oír las palabras de Ava, estallaron en carcajadas. «Me muero de risa. Es tan buena para burlarse de la gente. Mira la expresión de Scarlett. Es muy graciosa. ¿Hay alguien que pueda lidiar con esta nueva chica?» En realidad es bastante satisfactorio verla darle una lección a Scarlett. SHHH. Scarlett seguro que se vengará. Ya verás. Así que esta chica era Scarlett Moore. Ava la miró fijamente, viendo claramente el odio y la ira en sus ojos. «Bueno, Scarlett, ¿qué trucos tienes? Vamos, déjame ver». En los días siguientes, todo estuvo relativamente tranquilo. Las acciones de Ava la última vez asustaron a Scarlett y Emma. Emma ya no se atrevía a hablar con Ava casualmente. En cambio, echaba un vistazo a escondidas a sus materiales de estudio cuando Ava hacía ejercicios en clase. Al día siguiente, compraba uno idéntico. Ava no escuchaba a la profesora en clase y solo hacía sus propios ejercicios. Emma empezó a imitarla. Todo lo que Ava hacía, Emma también. Pero, de hecho, Ava había recibido tutorías individuales de profesores famosos en todas las materias, y había sido muy trabajadora desde niña. El progreso de la enseñanza en esta escuela era demasiado lento para ella, así que prefería hacer los ejercicios por su cuenta. Este método le funcionó bien a Ava, pero tuvo el efecto contrario en Emma. Sin embargo, Ava no tuvo la generosidad de darle una propina. Ava negó con la cabeza, dejó de prestarle atención a Emma y decidió bajar a comprar un paquete de café para refrescarse. Como aún no le habían entregado el uniforme escolar de su talla, aún llevaba su propia ropa, un abrigo lujoso. En el camino, muchas miradas la observaban, pero caminaba con calma, como si no se diera cuenta. Sin embargo, antes de llegar a la tienda, un grupo la rodeó. El líder era Scarlett y su grupo, y también había algunos chicos con el pelo teñido de amarillo. Scarlett se cruzó de brazos, con un cigarrillo entre los dedos. Este lugar estaba bloqueado por un pequeño bosque y había una vieja tienda de artículos deportivos cerca. Con razón eran tan atrevidos. Scarlett rió a carcajadas. «Te dije que no te metieras conmigo, ¿entiendes?», dijo. Un chico a su lado la agarró por la ropa e intentó llevarla a un lugar más apartado. Ava se sorprendió por su audacia, pero después de pensarlo, le pareció razonable. En este pueblo remoto, mientras estas personas tuvieran algún contacto familiar y fueran menores de edad, podían salir airosas de un acoso grave sin recibir un castigo real. Y la mayoría de los estudiantes acosados tenían padres que se ganaban la vida y vivían en condiciones familiares normales.
Incluso si se resistían una o dos veces, seguirían sufriendo acoso más tarde. Ava miró al chico de pelo rubio y desordenado, que olía a cigarrillo, y le daba náuseas. Se quitó la mano de encima y le dio una bofetada fuerte. ¡Bofetada! El fuerte golpe dejó a todos atónitos por un instante. Probablemente nadie esperaba que Ava se defendiera en semejante situación. Scarlett estaba especialmente furiosa. Sus ojos, con lentes de contacto de colores baratos, la miraban con fiereza, y maldijo en dialecto una serie de palabras que Ava no podía entender. Al parecer, dándose cuenta de que no podía vencer a Ava, Scarlett tomó casualmente el té con leche de la chica que estaba a su lado y lo vertió sobre Ava. Ava lo esquivó un poco, pero la mayor parte del té con leche todavía salpicó su abrigo. Ava miró su abrigo arruinado, suspiró levemente, sacó el recibo de compra y mostró el código QR de pago. Son $8,000. Paguen, dijo. Los oyó jadear. Una expresión de pánico cruzó el rostro de Scarlett por un instante, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Quieres que pague? No eres digna. No pagaré. ¿Qué puedes hacerme?, dijo desafiante. El chico que Ava había abofeteado se estaba poniendo inquieto. Sacó un cuchillo pequeño y lo blandió hacia Ava, casi amenazante. Ava no era tonta. Se dio la vuelta y echó a correr. Al mismo tiempo, un grupo de figuras con uniforme azul corría hacia ellos. Era la policía. En el momento en que Ava vio a este grupo de personas al bajar las escaleras, envió un mensaje de texto de alarma desde su teléfono en el bolsillo. La policía vio al chico con el cuchillo a punto de apuñalar a Ava. Varios policías corrieron hacia él y lo agarraron. Esto asustó tanto a los demás niños y niñas que se dispersaron e intentaron huir. Pero huir delante de la policía tuvo consecuencias. Una hora después, todo el grupo estaba de pie, ordenado, en la comisaría. Este incidente causó un gran revuelo. La policía llegó a la escuela y se llevó a muchísima gente. La reputación de la escuela quedó prácticamente arruinada, así que el director y varios directores acudieron a la comisaría. Scarlett lloraba y llamaba a sus padres. Por sus palabras, Ava comprendió que su padre era un funcionario menor en ese ámbito. De repente, Ava comprendió por qué era tan arrogante. Finalmente, llegó el padre de Scarlett, miró a Ava con tristeza, y fue a hablar con la policía. Al final, la policía le dijo a Ava, con impotencia, que Scarlett y los demás no le habían causado ningún daño real, así que solo podían darles una advertencia verbal. El chico del cuchillo solo fue considerado culpable de intento de delito y, al ser menor de edad, solo sería detenido 2 días como máximo. Ava oyó al director suspirar de alivio. Seguramente no querían que ningún estudiante de la escuela fuera a la cárcel, ya que afectaría la reputación de la institución si se supiera. Ava observó a este grupo de personas, la presumida Scarlett, su padre de rostro sombrío, el director y la tutora, que intentaban suavizar las cosas. Así que Luna había vivido en un lugar así durante tanto tiempo. Debió de ser duro. Hermanita, está bien. Está bien. Ava dijo suavemente en su corazón. Me vengaré de ellos por cada pequeño acoso que has sufrido. La policía pidió a los padres de Ava que vinieran. Ava negó con la cabeza y dijo que estaban trabajando fuera de la ciudad y no podían regresar. Vio que las expresiones del padre de Scarlett y del director cambiaron de forma evidente. Probablemente pensaron que una niña cuyos padres estaban trabajando fuera era fácil de manipular. Ava llamó a su ama de llaves y le describió brevemente la situación. Luego, se quitó el abrigo y le dijo a la policía, «Tienen que pagar por este abrigo». No. La policía miró el abrigo, hecho un desastre por el té con leche, y asintió. Sin duda. ¿Quién le echó el té con leche encima?, preguntó la policía. La expresión de suficiencia de Scarlett desapareció. Le temblaron los labios. Nadie habló durante un buen rato. Ava señaló directamente a Scarlett. El padre de Scarlett frunció el ceño. Es solo un abrigo. Lo pagaremos,
dijo. Sacó su cartera, contó unos billetes y los dejó sobre la mesa, ofreciéndoselos a Ava con aire condescendiente. Scarlett murmuró varias veces, pero no se atrevió a decir nada. Ava miró a su padre con una media sonrisa, sacó el recibo de compra y se lo entregó. La arrogancia del padre de Scarlett desapareció al instante. Miró el recibo con los ojos muy abiertos. 8.000, balbuceó. Ava dijo fríamente, son $8.0. Lo compré el mes pasado, no hay descuento. En ese momento, llegó la criada con un abogado. Si no está dispuesta a pagar, consideraremos demandarla, dijo el abogado. El padre de Scarlett era, después de todo, funcionario local. Podía permitirse pagar $8.0. Apretó los dientes y dijo, pagaremos. Luego, se dio la vuelta y abofeteó a Scarlett. Ava, satisfecha, recogió el dinero. Miró a Scarlett con una sonrisa. Scarlett no se atrevió a decir nada. Se cubrió la mejilla roja e hinchada, llena de ira hacia Ava. Al salir de la comisaría, Scarlett señaló a Ava con odio. Espera. Ava la miró sin expresión. Los ojos de Scarlett parpadearon, pero se obligó a sostener la mirada. De Ava. Claro, dijo Ava. Estaré esperando. De vuelta en la escuela, el director llamó a Ava y Scarlett a la oficina del decano. Primero, fingió criticar a Scarlett y luego se volvió para regañar a Ava. ¿Estás herida? No. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué no pediste ayuda a la escuela de inmediato? Los maestros te habrían protegido. Tuviste que involucrar a la policía y armar un escándalo. ¿Qué pensarán los demás de nuestra escuela? ¿Qué pasará con nuestra tasa de matriculación el año que viene? En ese momento, sonó el teléfono del director. Contestó con un tono bastante servil. Sí, claro, no te preocupes. Es culpa mía. Tras colgar, el director recuperó su expresión severa, pero esta vez, fue mucho más amable con Scarlett y extremadamente duro con Ava. Dijo, Scarlett solo quería charlar contigo, pero la insultaste, así que se enfadó y te tiró el té con leche. Es comprensible, pero no solo, no lo apreciaste, sino que incluso la insultaste y llamaste a la policía, convirtiendo un asunto pequeño en uno grave y avergonzando a la escuela. Te lo digo. Debes llamar a tus padres aquí hoy y disculparte con Scarlett frente a toda la escuela. Ava había permanecido inexpresiva todo el tiempo, pero al oír esto, se rió de la ira. Estaba segura de que la llamada era del padre de Scarlett. Bueno, todos tenemos un padre poderoso. Ava asintió y dijo, claro, llamaré a mi papá ahora mismo. Luego sacó su teléfono y llamó al señor Thompson delante de ellos. El señor Thompson respondió alegremente, preguntándole cómo estaba Ava y diciéndole que Luna se estaba adaptando bien y que también esperaba que volviera pronto a casa. Pero Ava lo interrumpió con un sollozo. Papá, me han acosado. Se atragantó. El señor Thompson dejó de parlotear al instante. Ava siempre había sido una niña bien educada y muy ambiciosa, aunque la familia Thompson no la necesitaba así. Seguía siendo una líder entre sus compañeros de la clase alta. El señor Thompson nunca imaginó que la acosarían allí. La voz del señor Thompson rebosaba ira contenida. Ava, no te preocupes. Vamos enseguida. Llamaré primero a la criada, y tú. Antes de que pudiera terminar, Ava oyó una voz femenina ansiosa al otro lado. Era Luna. Lloraba con la voz ronca. Papá, a mi hermana también le deben haber acosado. Rápido. Sálvala. Es culpa mía por no advertirle. El señor Thompson se dio cuenta entonces de que Luna también había sufrido acoso en esa escuela, y ahora estas personas estaban acosando a su hija mayor. Las voces al otro lado se volvieron caóticas. Ava también podía oír vagamente la voz de la señora Thompson. Pronto, la llamada de Ava terminó y sonó el teléfono de la directora. Ava observó cómo su expresión pasaba de la confusión al horror,
y luego empezó a disculparse constantemente. Scarlett miró al director confundida. Solo Ava dejó de fingir llanto y lentamente mostró una sonrisa. Al poco tiempo, empezaron a llegar personas de los altos mandos, una tras otra, y entonces llegaron el señor y la señora Thompson. El director temblaba como una hoja, y el padre de Scarlett permanecía allí con la cabeza gacha, disculpándose constantemente. El señor Thompson se sentó en el asiento principal y tomó lentamente un sorbo de té. Solo Ava y la señora Thompson sabían que esto era una muestra de su extrema ira. El señor Thompson dijo: mis dos hijas han sufrido distintos grados de acoso escolar aquí, y ustedes simplemente intentaron ocultarlo. Si no fuera por la llamada de Ava esta vez, todavía estaríamos a oscuras. Un grupo de personas empezó a disculparse, especialmente el director y el padre de Scarlett, quienes casi enterraron la cabeza. Scarlett miró a su padre con la mirada perdida, llorando sin parar. Probablemente nunca imaginó que llegaría este día mientras acosaba a sus compañeros en la escuela. Ava observaba a estas personas con frialdad. El padre de Scarlett había usado su poder para oprimir a otros, pero ahora lo oprimía un poder mayor. El director era presuntuoso, y ahora había llegado un poder superior. El señor Thompson había sido un funcionario honesto durante muchos años, sin usar su poder a la ligera, por lo que había alcanzado una posición alta. Esta vez, solo usaba su poder gracias a Ava. El señor Thompson era un funcionario de alto rango y la señora Thompson dirigía un grupo financiero. Por eso, Ava pudo resolver este problema fácilmente. Pero, ¿qué pasaba con los niños de este pequeño pueblo? ¿Qué había pasado con Luna antes de que la encontraran? ¿Qué podían hacer? En medio del coro de reverencias y disculpas, Ava apretó lentamente los puños. El asunto se resolvió rápidamente. El director fue destituido y el Departamento de Educación realizó una revisión exhaustiva de la disciplina escolar. El padre de Scarlett también fue despedido. Scarlett y su grupo de acosadores fueron expulsados de la escuela. Mientras Scarlett recogía sus cosas para salir de clase, Ava le dio una sonora bofetada delante de todos sus compañeros. Todos se miraron sorprendidos, sin saber qué estaba pasando. Scarlett simplemente se cubrió la cara, bajó la cabeza, y no se atrevió a mirar a Ava, ni mucho menos a defenderse. Ava retiró la mano con frialdad. Scarlett, esta bofetada es para Luna, dijo. Scarlett levantó la vista de repente, con los ojos muy abiertos. Pareció recordar algo y negó con la cabeza vigorosamente. Imposible, imposible. Luna no puede ser tu hermana. Está claro. Scarlett no terminó la frase. ¿Qué quería decir? Que Luna era solo una estudiante mediocre cuyos padres habían fallecido. Una chica delgada y débil que había sufrido acoso durante 2 años y no podía defenderse. Scarlett huyó a toda prisa. Ava la miró fijamente. Scarlett la había amenazado muchas veces, diciéndole: espera, conseguiré que alguien te dé una lección. Esta vez, Ava dijo en su corazón: espera, Scarlett, ¿crees que este es el final? ¿Crees que puedes librarte de toda la tortura a la que sometiste a mi hermana simplemente huyendo? Sigue soñando. Los padres de Ava estaban muy ocupados. No podían estar lejos de Richmond mucho tiempo. Antes de irse, el señor Thompson le preguntó a Ava si quería regresar con ellos. Al ver sus ojos preocupados, Ava sonrió y negó con la cabeza. Solo un mes más, dijo. No se preocupen, mamá y papá. Saluden a Rain y Luna de mi parte. Díganles que tampoco se preocupen por mí. La señora Thompson suspiró y le dio una palmadita a Ava en el hombro. Sé que tienes tus propias ideas. Probablemente pueda adivinar por qué viniste. Mamá cree en ti. Pero si pasa algo, debes decírnoslo. Ava asintió y observó con una sonrisa cómo sus padres subían al coche especial. Tras regresar a la villa y descansar un día, Ava fue a la escuela como de costumbre. En cuanto entró al aula, la recibieron miradas curiosas y preguntas de todos lados. Ava,
¿Cómo conseguiste que expulsaran a Scarlett? ¡Qué genial! ¿Perteneces a algún grupo poderoso? ¿O llamaste a la policía y por eso los expulsaron? Eso no está bien. Otros ya habían llamado a la policía, pero como eran menores, no pasó gran cosa. Este incidente fue bastante vergonzoso y con tanta gente involucrada, salvo los directamente involucrados, los demás estudiantes desconocían cómo se resolvió. Solo sabían que Scarlett y los demás fueron expulsados, y que la escuela repentinamente tuvo un nuevo director. Ava negó con la cabeza, ignoró a esas personas y se sentó en su asiento para hacer sus ejercicios. Emma la observó fijamente un buen rato y finalmente se armó de valor para preguntar, «Ava, ¿estás bien?» Ava se sorprendió un poco, negó con la cabeza y dijo en voz baja, «Estoy bien». Emma asintió. Se ajustó las gafas y dijo, «El examen mensual ya viene, más te vale repasar bien». Ava no pudo evitar sonreír y le dijo, «Tú también. Trabaja duro». La cara de Emma se puso visiblemente roja, tosió un par de veces con aire serio y luego bajó la cabeza para hacer sus ejercicios. Se acercaba el primer examen mensual. Después de hacer exámenes durante unos días, Ava empezó a faltar a clases con frecuencia. Tras la intervención del señor y la señora Thompson, el nuevo tutor y el director hicieron la vista gorda tácitamente ante sus faltas. Ava tenía sus razones para faltar a clases. La noche antes del examen mensual, mientras estudiaba por su cuenta, un chico exclamó de repente, «Chicos, ¿sabéis qué le pasó a Scarlett? No la expulsaron». «Sí, pero después de que la expulsaran, lo pasó muy mal. Oí que alguien la golpeó, y su padre ahora juega por todas partes y no puede pagar sus deudas. Incluso la casó con un desconocido. Dios». Pensando en lo arrogante que solía ser, es realmente una lástima. ¡Qué lástima! ¿No recuerdas a cuántas personas acosaba? Luna, en nuestra clase, sufrió tanto acoso que se deprimió y se cambió de escuela. Sí, así es. Ava levantó la cabeza, mirando el bolígrafo que giraba entre sus dedos. Escuchó en silencio la conversación sin decir palabra. Sacó su teléfono, marcó el contacto hermana y le contó brevemente a Luna sobre la situación actual de estas personas. Después de un buen rato, recibió la respuesta de Luna, «Gracias, hermana». Ava obtuvo el primer lugar de toda la escuela en este examen mensual. Toda la escuela estaba alborotada, sobre todo los estudiantes de su clase. Su clase estaba en el último lugar de la clasificación, y de repente, un estudiante de su clase obtuvo el primer lugar. Fue difícil para ellos no sorprenderse. Además, Ava había estado faltando a clases con frecuencia últimamente, y nadie la había visto estudiar tanto antes. Los alumnos de otras clases solo sabían que era la estudiante transferida que se había peleado con los acosadores de la escuela y había llamado a la policía para que los expulsaran. Y como estaba en una de las llamadas malas clases, los mejores alumnos de las buenas clases tampoco estaban convencidos. Entonces, los rumores de que Ava había hecho trampa para conseguir el primer puesto empezaron a extenderse como reguero de pólvora. En ese momento, Emma estaba sentada junto a Ava. Observó su informe de calificaciones durante un buen rato. Ocupaba el puesto 236 del grado. Ava casi podía ver cómo se le marcaban las venas en la frente. Justo cuando Ava estaba a punto de consolarla, Emma rompió de repente el informe de calificaciones, se agachó y se tumbó boca abajo sobre el escritorio, llorando a gritos. Todos quedaron impactados. Varias chicas cercanas a Emma rodearon rápidamente su asiento para consolarla. Algunas le pasaron pañuelos, otras le trajeron agua. Después de un rato, Emma por fin levantó la cabeza, todavía sollozando. Ella miró a Ava con los ojos enrojecidos y luego sus amigos la llevaron al pasillo para hablar. No fue hasta que sonó el timbre para la siguiente clase de autoestudio que Emma regresó con los ojos hinchados. Ava la miró y le preguntó, «¿Quieres que te explique las preguntas equivocadas?» Emma levantó la vista de repente,
con una expresión extraña. Tenía la piel cetrina y muchos granos en la cara, pero su escritorio estaba impecable y todos sus libros estaban ordenados y ordenados. Ava notó que tenía muchas ganas de salir de allí estudiando, así que le preguntó, pero Emma negó con la cabeza y dijo que no. Ava lo entendió, no tenía un deseo abrumador de ser demasiado útil. Como Emma se negó, lo dejó pasar. El teléfono de Ava vibró varias veces en su bolsillo. Lo sacó y vio una serie de números familiares. 13 llamadas perdidas. Se le congelaron los ojos al ver el nombre de quien llamaban Rain Thompson. Rain era su hermano, quien, aunque no tenían parentesco consanguíneo, la había cuidado durante 17 años. Desde niña, Ava no temía a sus padres ni a nadie de su círculo de amigos, pero le tenía especial miedo a Rain. Podría decirse que su rendimiento académico, su valentía e incluso su personalidad se habían forjado bajo la estricta guía de Rain. Esta vez, Ava había llegado a Brookville sin avisarle a Rain, quien estudiaba en el extranjero. Ya había pasado un mes, y parecía que ya no podía ocultarlo. Ava respiró hondo, cerró el teléfono y fingió no ver las llamadas. Rezó en silencio para que Rain no viniera a la escuela. El lunes, como la estudiante que obtuvo el primer lugar en la escuela, a Ava le pidieron que diera un discurso en la asamblea. Vestía el uniforme escolar recién llegado, con el cabello recogido en una coleta, luciendo como cualquier otra estudiante que originalmente perteneció a esta escuela. Subió a la plataforma, recitó un discurso muy formal y sin errores. El público guardó silencio, pero justo cuando estaba a punto de terminar y retirarse, se oyó una voz de discusión entre el público. Hizo trampa para conseguir el primer puesto. Esta frase fue como una piedra lanzada a un lago en calma. Todos empezaron a hablar a gritos. ¿Es eso cierto? Claro que sí. He oído que no estudia nada en clase y falta a clase todos los días. La sexta siendo recogida y dejada en un coche de lujo. Debe de estar teniendo una aventura con un viejo rico. Claro, yo también lo creo. Y la ropa y los bolsos que usaba eran carísimos. Seguro que los consiguió de algún viejo. Quizás solo sea una matona callejera. Por eso pudo conseguir que expulsaran a Scarlett y a los demás. Probablemente entró a nuestra escuela por sus contactos e hizo trampa para conseguir el primer puesto. ¡Qué descarada! Las voces de la discusión se hicieron cada vez más fuertes, y las palabras se volvieron cada vez más agudas e hirientes. Había quienes difundían rumores, quienes los transmitían, quienes solo observaban la diversión y quienes echaban leña al fuego. Miles de ojos estaban fijos en Ava, esperando su reacción. Esperaban verla mostrar vergüenza, ira, tristeza o vergüenza. Ava incluso pudo ver claramente las crecientes sonrisas en los rostros de algunos espectadores que buscaban entretenimiento. Sin embargo, se sintieron decepcionados. Ava mantuvo una sonrisa cortés y formal durante todo el evento, sin mostrar emociones extra, y se retiró del andén. Los profesores rápidamente empezaron a mantener el orden, y las voces se fueron apagando poco a poco, pero los rumores no desaparecieron solo porque les dijeran que guardaran silencio. Al contrario, después de ese discurso, los rumores sobre Ava se extendieron aún más. Se rumoreaba que hacía trampa, que tenía una aventura y que usaba ropa de marca falsa. Incluso alumnos de otras clases se asomaban a las ventanas para mirarla y hablaban en voz alta. Ava los ignoró, frunció el ceño y cerró la ventana, quizás porque habían presenciado el enfrentamiento de Ava con Scarlett. Los estudiantes de su clase no se atrevieron a hablar ni a discutir. Emma incluso regañó a los estudiantes de otras clases que la miraban desde la ventana. Después de regañarlos, Emma se giró para mirar a Ava, con la mirada fija en ella, como si quisiera encontrar alguna emoción en su rostro. Ava supuso que Emma esperaba ver gratitud en su rostro, quizás mezclada con un poco de tristeza, dolor y vergüenza. Por desgracia, Ava siempre mantenía una expresión altiva e indiferente. Esta expresión pareció herir a Emma.
Tras mirarse fijamente durante 2 segundos, Emma mostró cierta insatisfacción en su rostro, y no pudo evitar decir: «Oh, Ava, no tienes nada que explicar». Ava levantó la cabeza y dijo con voz suave: «¿Explicar qué?». Explicar que quienes están difundiendo rumores allá abajo son las hermanitas que te consolaron y hablaron contigo en el pasillo ese día. Emma parecía un poco nerviosa, pero inmediatamente intentó actuar con calma. «No sé de qué hablas. Voy a hacer mis ejercicios», dijo, evitando la mirada de Ava y garabateando al azar en el papel. Ava se rió, con un dejo de burla. «Emma, te ves tan mal», dijo. Esta frase pareció irritar a Emma. De repente, Emma levantó la vista y replicó con brusquedad: «No lo soy. Si no fuera por tus trampas, habría trabajado mucho más duro que tú». «¿Por qué? ¿No me fue mejor? Solo confías en tu dinero. Si fuera rica y guapa, sin duda sería mejor que tú. ¿Por qué me menosprecias?». Su voz era tan cortante que casi sonaba ronca. Tras terminar de hablar, Ava dijo: «No me eches la culpa de tus desgracias. ¿Acaso te hice pobre? ¿Hice que tus notas fueran peores que las mías? Soy la primera y tú la 236. Primero, supera a los que tienes delante antes de hablar de mí». «No te estoy menospreciando», sonrió Ava. «Ni siquiera me molesto en mirarte. No eres digno». Emma se quedó sin palabras y rompió a llorar. Esta vez, nadie vino a consolarla. A Ava le molestó su llanto y empezó a pensar en cómo resolver el problema y volver a casa a tiempo. De repente, 2 figuras conocidas aparecieron en la puerta del aula. Ava se quedó atónita. Se levantó involuntariamente y llamó a la persona en la puerta: «Hermano». El rostro de Rain Thompson se veía muy sombrío. Ava no lo había visto tan enojado en muchos años. No pudo evitar sentir un poco de miedo. Por suerte, Luna, que estaba detrás de Rain, se acercó. Tenía los ojos enrojecidos. Tomó la mano de Ava y llamó a su hermana. Ava no pudo evitar sonreír con dulzura y acarició la cabeza de Luna. En ese momento, los alumnos de la clase reconocieron a Luna y el aula estalló en cólera. «¿Qué está sucediendo? ¿Luna y Ava son hermanas?». Entonces, Ava vino a vengarla. «Dios mío, qué emocionante. Eso no está bien». Luna se veía tan pobre. ¿Cómo podía ser hermana de Ava? ¿Quién sabe? ¿Pero te fijaste en ese chico? Parece ser su hermano. Es tan guapo». Rain tomó la mano de Ava y le pellizcó la palma como si la castigara. Luego miró a su alrededor. Arqueó las cejas y les dijo a los estudiantes de la clase y a los de otras clases que observaban desde el pasillo: «Ava se ha trasladado para encargarse de unos asuntos. Ahora que casi todo está terminado, venimos a despedirnos de todos. La llevamos de vuelta a Richmond. He oído todos los rumores en la escuela. Quizás el coche de la niñera de nuestra familia te parezca un coche de lujo, pero las familias adineradas también tienen hijas. El rendimiento académico de Ava es bien conocido en Richmond. Nuestra familia ha dedicado más de una década a criarla con recursos de primera, y ahora dices que todo se debe a trampas. Si alguien vuelve a difundir rumores, nos veremos en los tribunales». Después de eso, Rain los acompañó. Antes de irse, Ava giró la cabeza y miró a Emma. Emma estaba sentada en su asiento, llorando, con la mirada perdida mientras se marchaban. Aún se oían las discusiones y exclamaciones de los demás, una escena caótica, pero todo esto ya no tenía nada que ver con ellos. Tras regresar a Richmond, Rain le dio una buena reprimenda a Ava, pero luego, por amor, las invitó a cenar con ella y Luna. Luna era muy apegada a Ava, así que, Ava le daba clases particulares a diario. Luna le dijo que debía entrar en la misma universidad que Ava. El señor y la señora Thompson los trataron a los tres por igual, sin mostrar favoritismo. Luna se volvió cada vez más alegre y vivaz. Era completamente diferente de la niña tímida y delgada que solía ser. Incluso se puso un poco gordita porque Ava la alimentaba demasiado. Un año después, Luna logró entrar a la misma universidad que Ava,
tal como deseaba. Iban a disfrutar juntas de su nueva vida universitaria. Antes de irse, Ava le preguntó a Luna si aún le preocupaban las cosas del pasado. Luna negó con la cabeza y mostró una sonrisa sincera. Hermana, esa gente recibió su merecido, y casi lo he olvidado. Es hora de abrazar una nueva vida. Además, creo que lo más afortunado del mundo es que te hayas convertido en mi hermana. Ava también sonrió, tomó la mano de Luna y entró al campus universitario. El fin.